Este es nuestro primer parcial de Historia y Política de la Educación Argentina. Nuestro grupo está conformado por Romero Alejo, Romero Anaí, Salinas Karina y Vergara Soledad. El periodo fundacional del sistema educativo público en Argentina se da desde 1880 a 1916. Este periodo fundacional se da dentro de un contexto donde hubo un colapso socioeconómico y cultural español. ¿Por qué? Porque la autoridad española había entrado en crisis sin que existiera un Estado nacional que la reemplazara, y por este motivo fue que buena parte de la economía había quedado en ruinas. Esto deriva en prolongadas guerras que primero se da contra los españoles y luego entre grupos rivales de la élite criolla para la definición del control del país naciente. Esto se debió a que nosotros necesitábamos emanciparnos, queríamos la independencia de la corona española. Luego hay una expansión del capitalismo y nuevas bases de desigualdad. La educación era destinada solamente a la clase social alta. Esto generó muchas controversias y llevó a que sucedan justamente rebeliones desde la clase social baja. ¿Y por qué? Porque la educación también como era solamente para la clase alta, las clases bajas quedaban fuera de este privilegio. Luego, con la Revolución Industrial Europea, en Argentina se abren oportunidades para obtener riquezas. Por ejemplo, aprovechando nuestros puertos, se abre un auge para el sistema agroexportador argentino. Y con esto surge la modernización de la estructura social argentina, porque al haber, hubo como un desarrollo socioeconómico, porque al haber más manufactura hay más obreros, más gente asalariada y que entra justamente en esta modernización, en este progreso. Y con esto hay un ideal de nación y de educación. Sarmiento, que fue uno de los principales referentes para la pedagogía, trae a maestras estadounidenses para difundir y multiplicar sus prácticas homogeneizadoras. Este periodo fundacional se da dentro de pugnas ideológicas. Esto significa que hubieron debates, confrontamientos, y también confluyeron en ideas ilustrados liberales y caudillos. Dentro de los ilustrados liberales encontramos a grandes referentes como por ejemplo Belgrano, Mariano Moreno, Alberdi, Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. Se consagran decisiones después de una amplia experimentación en todo el siglo XIX, que esto en realidad ya tiene una data que viene desde el siglo XVIII y que recién en el siglo XIX se van definiendo. En este debate por la definición de líneas de política educativa estatal, en contraposición con la Iglesia, es porque la Iglesia había sido la encargada de llevar la enseñanza o de brindar los saberes o los conocimientos. Entonces se debatía entre si era el Estado el que debía ocuparse del sostenimiento y financiamiento de la escuela pública o la Iglesia. Con esto, dentro de estos debates y de estas ideologías, surge el Plan de Instrucción Pública, que se da a mediados del siglo XIX, que el objetivo era sistematizar contenidos y metodologías que sirvieran de base para el diseño de planes de estudio. Se da dentro de un marco público porque la escuela nace casi paralelamente con la creación del Estado-Nación. Es decir, dentro de lo que es el marco público, la escuela nace casi paralelamente con la creación del Estado-Nación. Es decir, cuando nosotros nos independizamos, fue necesaria la invención de los argentinos, es decir, de
del ser argentino o del ciudadano argentino. Para esto se necesitó a la escuela, para la inculcación de la argentinidad, y esto estaba destinado a gauchos, nativos, a la masa inmigrante, al ignorante y al pobre. ¿Por qué? Porque eran justamente toda esa línea la que o sea, era toda esa línea la que había quedado excluida de la educación. Fueron utopías de desarrollo nacional con la idea de llevar luz de civilización. Y con palabras de Pinot, él decía que la escuela como aparato de inculcación ideológico de las clases dominantes. ¿Por qué? Porque fue justamente la clase alta la que comenzó con estas tratativas de civilización y de igualdad. Ellos se sentaban, o sea, ellos se basaban en los ideales de erradicación del analfabetismo a través de, como decía Sarmiento, la pluma y la palabra. Se da dentro de un sentido fundacional porque se centran las bases sobre las líneas de una política educativa estatal en pugna con la Iglesia Católica. Surge una estructuración del sistema educativo argentino en niveles y modalidades, por ejemplo, a nivel primario y nivel medio, y las modalidades que se dieron fueron jardines de infantes, que en principio los jardines de infantes no eran para todas las escuelas, solo en caso de que sea muy necesaria la educación justamente en esos jardines de infantes. Después estaban la escuela primaria y ya venían las escuelas nacionales, las escuelas normales, la de comercio, las industriales y en la parte superior de la estructuración estaban las universidades. Una de las escuelas normales la primera que se creó fue por Sarmiento en Entre Ríos, en Paraná justamente. Lo que tenía esta escuela normal era que en ella se formaban a los maestros. En las escuelas normales salían formados los maestros, y las escuelas nacionales estaba destinada para la formación de élites dirigentes. Estos pilares de bases legales del sistema y de los organismos de control se crean también para justamente corroborar que se dé la enseñanza. Y esto se da a través de las inspecciones o de los inspectores, a través del Consejo Nacional de Educación. Entonces hay una creación de escuelas normales y nacionales en territorios federales y en provincias. ¿Por qué? Porque en Argentina antes estaba dividida en lo que era federal y provincia. No es como se la conoce ahora. Después, más adelante, se unifica. Hay una fundación de realidades entonces ideológicas y pedagógicas escolares. Dentro de las líneas de política educativa estatal encontramos un antecedente significativo para la Ley de Educación Común 1420, que es también una ley de educación común que se sancionó en 1875 en la provincia de Buenos Aires. Luego, en 1882, se realiza el Congreso Pedagógico, que más tarde, en 1884, se sanciona la Ley 1420, que es cuando el Estado asume el sostenimiento y financiación del sistema de educación pública. Y aquí se define la obligatoriedad, gratuidad, gradualidad, igualdad y laicidad para los habitantes de Argentina. La importancia que tiene la Ley 1420 es que se promulga para organizar la escuela primaria. Se centra entonces en la obligatoriedad, porque quedaban los padres obligados a llevar a sus hijos a la escuela. Gratuidades porque cualquier habitante o cualquier niño podía acceder a la educación, aunque no tenga recursos.
igualdad es porque era para todos por igual, y la laicidad es porque también se brindaban cultos religiosos tanto dentro como fuera del horario escolar. Esto era para todos los niños del territorio argentino. Esta ley no solo contempló jardines de infantes, también al nivel primario, y también contempló a las escuelas para adultos, que por ejemplo también las escuelas para adultos se llevaban a cabo en buques de guerra o en cualquier lugar donde se pudieran agrupar personas consideradas ineducables para justamente ser educadas. El Estado, con esta ley, se hizo responsable de la educación pública. Se comienzan a construir edificios escolares, o sea, hay más edificios, hay más construcción de edificios escolares. Se crean las librerías o bibliotecas públicas. Con esta ley se acaba con la necesidad, con la exclusión y con la diserción por parte de la clase baja, digamos. Esto es lo que permite que suceda una eficiente y progresiva democratización de la sociedad. Funda estudios obligatorios desde los 7 años de edad. El objetivo primordial de esta ley era obtener la unificación e igualdad entre los argentinos. Los textos escolares constituyeron rasgos y funciones esenciales como artefacto sociocultural, porque se brindaba saberes o inculcación acerca de cómo debía ser un ciudadano hombre, un ciudadano mujer, o un buen alumno, o un buen maestro, en definitiva, un buen ser argentino, digamos. Los textos escolares brindaron soporte curricular. Aquí se define a través de estos textos qué se debe dar y qué no, qué es lo que resulta valioso para poder enseñar. Son huellas de los modos de proceso de comunicación pedagógica. Son espacios de memoria como espejos de la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de los textos escolares, por ejemplo, aparecen imágenes acerca de gauchos, de nativos, del buen hombre, del buen alumno, por ejemplo, de la buena mujer. El objetivo de los textos escolares era la formación del sentimiento de la nacionalidad y de amor por la patria. Por ejemplo, a través de las letras de la canción de la bandera, a través de canciones, de letras de canciones relacionadas con batallas libradas a favor de la Argentina. Se instauran también con estos textos escolares efemérides que son alusivas en conmemoración, digamos, de figuras de los próceres que fueron más representativos para nuestra nación. Y esto lo que quiere lograr es la formación de hábitos, actitudes y valores que se consideraban valiosos para la sociedad. La bibliografía está en los textos. La bibliografía que ocupamos son los textos de Adamowski, de Puiggrós, de Cucuza y la fuente primaria de la ley número 1420 de educación común.